Saludos, mi nombre es Carmen Montero y hoy vamos a estar hablando de lo que es la educación y los fundamentos de la educación. La educación es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y específica de una persona, de acuerdo con la cultura y norma de la sociedad a la que éste pertenece. La educación puede tener como contextos educación formal y educación informal. La educación formal deriva de varias etapas, ya sea la educación preescolar, la escuela primaria, la escuela secundaria, luego está la universidad o instituto. También está la educación informal, que es cuando no se te otorga un título que te permita avanzar de nivel en el lugar donde obtuviste tu formación. Los fundamentos de la educación son un campo bastante amplio del saber multidisciplinario e interdisciplinario, en el que estudian el desarrollo de los marcos interpretativos, normativos y críticos del quehacer educativo, tanto dentro como fuera de la escuela, desde una perspectiva que valora la justicia y la democracia y convivencia pacífica. Su carácter y método se deriva de una variedad de disciplinas académicas. La educación dominicana se fundamenta en los valores cristianos, éticos, estéticos, comunicativos, también patrióticos, democráticos y participativos, en la perspectiva de armonizar las necesidades colectivas e individuales. Como fundamento, podemos ver lo que es el paidocentrismo, donde nos hace ver que el niño es el eje de la educación. Todo lo que tiene que ver con aspectos educativos es relacionado con los niños. También tenemos como fundamento de la educación la individualidad, donde nos enseña que cada niño es singular, que cada niño es diferente, por lo tanto debemos de tratarlo de una forma adecuada donde ellos se sientan cómodos. También tenemos como fundamento la libertad. La libertad es hacer que el niño se sienta en un ambiente liberador, donde pueda tomar decisiones e incluso sentirse de una forma independiente. Los fundamentos socioculturales. Entendemos por base sociocultural todos los elementos que conforman la convivencia, ya sea la gente, la lengua, el habla, el folclore, el arte oculto, los valores, las relaciones con los pueblos vecinos y el resto del mundo, los problemas y hasta los sueños e ideales. Tienen el objetivo de trabajar por el desarrollo integral de las personas y las comunidades, ayudar en el proceso de cambio, reflexión y búsqueda de caminos para la interpretación social, cooperación y vínculos social, afinidades para la democratización de los espacios cotidianos. Los fundamentos sociales influyen en el desarrollo del individuo, ya sea en la educación, tiene lugar como vida social, donde se comparten símbolos, valores, creencias y pensamientos estimulados de generación en generación. Bueno, hasta aquí mi participación. Mis compañeros van a continuar. Mi nombre es Cindy María Castillo, perteneciente al grupo 4 de matrícula 144 1324. Yo le estaré hablando sobre el tema la sociedad, sus características y conceptos, con el subtema grupos, clases sociales y pedagogía. La sociedad se define como el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o tiempo determinado. Entre las características que posee una sociedad está: los integrantes tienen un sentido de identidad y pertenecen en un mismo colectivo. La sociedad está ubicada en una determinada zona geográfica que puede ser de menor o mayor extensión. Se establecen normas de comportamiento que rigen la convivencia. La sociedad y el Estado están relacionados, pero no son lo mismo.
Otra característica es que las sociedades no son estáticas. Estas van evolucionando con el tiempo, cambiando determinadas costumbres. Entre las sociedades que han tenido origen en las diferentes etapas están la sociedad de cazadores o recolectores, la sociedad ganadera, la sociedad hortícola, la sociedad agrícola, la medieval o feudal, la industrial y la sociedad postindustrial. La sociedad es el objeto de estudio de la sociología, que busca entender las leyes de las organizaciones y regulación de las sociedades. Ahora bien, hablaré sobre las clases sociales. Las clases sociales son los distintos grupos humanos en que una sociedad determinada se estratifica a partir de sus condiciones sociales y económicas que la distinguen de las demás clases existentes. Estas condiciones pueden tener que ver con su posición dentro de la pirámide económica del consumo, su posición dentro de la dinámica socioproductiva o bien su ubicación dentro de una estructura burocrática. En la sociedad del consumo actual existen tres tipos de clases sociales, que son la clase alta, la clase media y la clase baja. Esta primera es la más poderosa, tiene el mayor porcentaje del poderío económico. La clase media, esta tiene sus límites difusos, agrupa desde trabajadores profesionales, pequeños propietarios y la pequeña clase comerciante. La clase baja es la obrera, la trabajadora desposeída, no agrupa ni capitales ni propiedades y tiene que trabajar para poder subsistir. A menudo no tienen oportunidades de desarrollo personal o de oportunidades educativas. Para concluir, les estaré hablando sobre la pedagogía y la sociedad. La pedagogía tiene una gran responsabilidad en cualquier sociedad. Esta es la responsabilidad de enseñar a pensar y adquirir las habilidades que permitan que sus ciudadanos puedan vivir de una mejor manera, más libre y democrática. Un pedagogo estudia la historia y algunos aspectos de la sociedad para comprender cómo ha evolucionado la educación, así como los métodos y condiciones de las enseñanzas. Ahora bien, ¿qué papel tiene la pedagogía en la sociedad? Pues esta sirve para tener opiniones claras acerca de los problemas de la educación. Sirve para leer el diario y lo que allí se dice sobre los maestros y las escuelas y también lo que no se dice. Además, sirve para tener el mejor sentido de los aspectos de las propuestas didácticas. Esto es todo de mi parte. Mi compañera continúa. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Luis Carlos Blanco. Les voy a hablar de las tendencias antinómicas de la educación, el individualismo y el sociologismo. Individuo-sociedad constituyen los dos términos que han dado lugar a una de las más duraderas antinomías que aparecen en la historia de la pedagogía. Educación individual versus educación social. Estamos en presencia de dos exigencias simultáneas que no se excluyen y cuya armonía es siempre difícil. Por lo general, prepondera uno de ellos a expensas del otro. Los individualistas, con su propagador, el escritor ruso Tolstoy, establecen que la educación no debe tener límites, debe ser libre de toda coacción y que el humano debe llegar a ser todo lo que es en potencia y alcanzar el límite de sus posibilidades. Pero ello no significa que la individualidad sea el valor supremo y único de la vida. Hay otras cosas a valorar en cuanto a los demás ámbitos, aparte de la educación. Los propagadores del sociologismo son Nator, Durkheim, Dewey, entre otros. Ellos parten del postulado de que la educación solo es posible dentro de la sociedad, con reglas, en democracia, con humanismo, compartiendo enseñanzas de nuestros antepasados y sus costumbres. Educación y cultura. La relación entre educación y cultura es intrínseca
Ambas son interdependientes, interinfluyentes y prácticamente inseparables. La educación es un producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se difunde, se desarrolla y se profundiza con la educación. La misión principal de los educadores, tanto de la familia como de los profesionales de la educación formal, debe ser introducir a los niños en la cultura de su comunidad, en la cultura de su país y darle pinceladas de cultura general por esto de la globalización para que tengan un espectro más amplio de lo que son las diferentes culturas a nivel de otros países de nuestra región, Latinoamérica, así como anglosajones y europeos. Buenas tardes, mi nombre es Luz Milagro Martínez. Mi matrícula es 151-3685. Mi tema es Fundamento Económico de la Educación. ¿Qué es Fundamento Económico de la Educación? Es el estudio de los asuntos económicos relacionados con la educación, incluyendo la demanda de la educación, financiación y prevención de esta. Como vemos, tiene varios factores. Por ejemplo, factor capital, conjunto de bienes y cantidad de dineros que se puede obtener en el futuro y una serie de ingresos, como por ejemplo, capital físico, capital humano y capital financiero. También está la microeconomía, ya que estudia la conducta de las unidades simples, por ejemplo, hogares, empresas, individuos y todo relacionado con el mercado. Como vemos, tiene varios campos que abarcan. Tiene teoría de consumo, teoría de producción, teoría del mercado y teoría de distribución. Ya que la microeconomía estudia la variable y unidades individuales, mientras que la macroeconomía abarca todo. Como vimos que la macroeconomía abarca todo, es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la economía, que en términos del monto total de bienes y servicios producidos en el total de los ingresos a nivel de empleo, de recursos productivos y comportamiento general de los precios. Como vemos aquí, dijimos aquí que la macroeconomía es el comportamiento que estudia globalmente. También está la producción agregada o el desempleo o inflación. También está el crecimiento de macroeconomía. Como vemos aquí que la macroeconomía estudia los agregados, los microeconomía, las partes individuales. Como dijimos que tiene varios factores, también está el crecimiento económico, que es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía, generalmente de un país o una región. También están fuentes de financiamiento. Son aquellos que se utilizan en una empresa para obtener dinero, logros y metas. Fuente interna. Se le conocen como el capital social, capital social que ya se encuentra en las aportaciones de los socios. También está fuente externa. Es el capital prestado por un tercero que ya pertenece completamente a la empresa. Como vemos aquí, ya la economía de la educación es probablemente una de las ciencias de la educación más nuevas.